buenos días, estimado auditorio. Estamos en un programa más del Derechos para Todos. Les saluda a su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y estamos aquí para hablarles una vez más de los temas que nos proponen ustedes a través de nuestro WhatsApp, que se los recuerdo, 2281-380854. Y el día de hoy veremos un tema que nos han estado pidiendo mucho: aspectos relevantes de los testamentos. Aunque ya hemos hablado de los testamentos en otros programas, pues nos han estado pidiendo que aclaremos varias dudas y con mucho gusto lo hacemos. 2281-380854, el programa El Derecho es para Todos, donde lo complicado de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para que usted tenga su día a día tranquilo, haga sus trámites y, ¿por qué no?, se pueda defender en cualquier caso de esto. Muy bien, miren ustedes, primero, antes de entrar en materia, recordar que el testamento es un acto jurídico. Vamos a establecer que un acto jurídico es todo acontecimiento con relevancia jurídica. Para no entrar en detalles teóricos, el testamento es un acto jurídico. Es un acto personalísimo. ¿Por qué es personalísimo? Porque solamente lo puede hacer el interesado en persona. No puede dar poder para que alguien lo haga en su nombre, no admite representación. Entonces, la primera premisa es que el testador debe ser capaz. Y aquí vamos a hacer un paréntesis más adelante sobre la capacidad, la discapacidad y todas estas cuestiones, que son muy importantes. Bien, el segundo aspecto es que es un acto revocable. Como ya lo hemos dicho, se puede cambiar las veces que se quiera hacer, pero es mucho más profundo que eso. El testamento puede cambiarse mediante otro testamento, puede modificarse mediante otro testamento, puede dejar vigente el anterior si ya hay uno, o puede solamente quitar ese testamento sin hacer uno nuevo, o puede dejar todo o una parte del primer testamento y complementarlo con el siguiente, las veces que queramos. Solamente hay una disposición que no se puede revocar una vez que se hace en un testamento, y es el reconocimiento de hijos. Eso es muy importante. Si alguien reconoce un hijo en un testamento, ese reconocimiento ya no se puede revocar. Muy bien, es un acto libre. En general, todos los actos jurídicos deben de ser hechos en forma libre. No hay un acto jurídico que se pueda hacer válidamente mediante una cuestión forzada, no ante notario. Sin embargo, insistimos en que el testamento debe ser un acto libre, porque de todos los actos jurídicos que se hacen ante notario, el testamento es donde debe prevalecer la libertad en la forma más amplia. Tanto que de hecho el legislador prevé los influjos contrarios a la libertad. No es nada más, digamos, que el testador no esté violentado de alguna manera, porque hay violencia física, violencia psicológica, cuando está amenazado o se amenaza su salud, la de sus seres queridos, su patrimonio, etc. Pero la ley va mucho más allá en la libertad del testador. Debe estar fuera de todo influjo, ¿sí? Y esto quiere decir que, por ejemplo, la ley establece que el notario que redacta el testamento no puede heredar. Entonces, no hay vuelta de hoja ahí. El médico que lleva el tratamiento en la voluntad por la cual fallece el testador no puede heredar ahí, salvo que también sea heredero intestamentario.
Segundo, el sacerdote que asiste, perdón, el ministro del culto en general, que asiste al testador en su última enfermedad, tampoco puede heredar. Entonces, de esa manera, digamos, el legislador va resguardando la integridad del testamento lo más posible, evitando todo influjo que pueda derivar en una decisión que no sea la voluntad del testador. Entonces, decíamos, es un acto personalísimo, revocable, libre, por medio del cual el testador dispone de sus bienes o derechos para después de su muerte y declara o cumple obligaciones. Este testamento, esta escritura que contiene el acto jurídico del testamento, debe hacerse ante notario si la ley así lo obliga. De otra manera, pues no se considera testamento. Debe hacerse en un solo acto. No es que ahorita venga y me dice, oiga, quiero hacer esto, y en un mes regrese y dice, ahora quiero que le ponga esto otro. No, debe hacerse en un solo instrumento. No quiere decir que, a ver, concéntrese y me va a dictar todo de corridito, o redáctelo y me lo va dictando y yo ahí, para que sea un solo acto. No. Quiere decir que el notario, como yo, establezco una conversación con el testador. Trae toda su documentación, viene preparado para eso. Y entonces me da sus generales, me dice de dónde es, a qué se dedica, nombre completo, si está casado o no, o cuántas veces se casó, porque ahora también eso es moda, casarse muchas veces. Entonces, una vez que me da toda esa información, ahora sí, ¿qué quiere hacer con sus bienes? Y yo les digo a las personas que vienen a hacer testamento a esta notaría, que hay básicamente dos formas de hacer el testamento. Una es señalando herederos universales. Esto es, yo nombro uno o varios herederos universales con el mismo porcentaje o con distinto porcentaje y ellos heredan todo. Obviamente, al ser herederos universales deben de responder de las cargas que hay en la herencia. Deudas, básicamente, obligaciones por cumplir, como las alimentarias, etc. Pago de impuestos, en fin. Y la otra forma sería especificar qué bienes son para cada quien. Que la más común son la que combina las dos, se nombran herederos universales. ¿Por qué? Porque finalmente no sabemos qué va a pasar después de dictar el testamento. Entonces puede ser que el testador se gane la lotería y pues no la puso en el testamento. Entonces lo mejor es que nombre herederos universales por aquellos bienes que adquiera después de hacer el testamento o que se le olvide que en ese momento tenga o lo que ustedes quieran. Y aparte, mucha gente solicita un legado. Esta casa quiero que sea específicamente para mi hijo fulano. Y entonces a eso le llamamos un legado. El legatario adquiere a título específico. Esto para fulano. Y el heredero adquiere a título universal todo de lo que yo sea dueño al momento de fallecer. También que es importante señalar que los bienes que se pongan, se especifiquen o no en el testamento, no están transmitidos sino hasta el momento del fallecimiento del testador. Por lo tanto, el testador, aunque especifique un bien en el testamento, lo puede vender, lo puede donar, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se redacta. Por eso yo digo que, tenemos un dicho, ¿no? Que deja un testamento para que no dejes problemas, pero hay que complementar ese dicho. Yo digo, deja un buen testamento para que no dejes problemas, porque a veces dejar un mal testamento, a veces es peor que no dejarlo. Pues es importante hacerlo correctamente.
Mire usted. Usted deja una casa para un hijo, pero la vende y el testamento señaló un legado. Los legados son cargas para la sucesión. Entonces vamos a pensar que ese hijo necesitaba dinero y usted dijo, bueno, pues esta casa es para él, la vendo y le doy el dinero y ya. Cuando se abra mi sucesión y yo muera, no está la casa, no pasa nada. Pues fíjese que no. Porque ese legado, al no estar la casa, sigue siendo una carga para la herencia. Pues los otros hijos tendrán que vender algo para darle a ese hijo lo que correspondía a esa casa. Resultado, ese hijo va a heredar doble. Y lo más seguro es que no era esa la voluntad del testador. Por eso hay que tener cuidado en cómo se redacta un testamento y actualizarlo si es que cambiaron las circunstancias por las cuales lo hice de esa forma. Eso es muy importante. Miren ustedes, tenemos una pregunta del señor Javier López Hernández de San Andrés Tuxtla, Veracruz. ¿Cuántos tipos de testamento existen en Veracruz? Muy buena pregunta. Miren, hay varios tipos. El más común es el testamento abierto, que se hace ante notario. Le llamamos abierto porque redactamos, no es que lo vayamos a dar a conocer. Como en todos los actos jurídicos pasados ante notario, así como en el testamento, los notarios tenemos la obligación de la secrecía, el secreto profesional. Pero yo hago el testamento, hago el testimonio y se lo entrego al testador. Y él puede publicarlo si quiere, es su documento. No quiere decir que no se va a conocer nunca, no. Quiere decir que él lo tiene ahí en ese momento. Hay otro tipo de testamento que también se hace ante notario, que es el testamento notarial cerrado. Ahí el testador redacta de su puño y letra el testamento, lo guarda en un sobre y en un acta notarial me manifiesta que ahí está su última voluntad. Si el testador no es abogado, puede poner ahí muchas cosas que no van a funcionar. Porque hay cosas que aunque se pongan, se tienen por no puestas. Vamos a pensar que le ponga una hija. ¿Sabes qué? Tú eres la heredera universal, pero con la condición de que seas monja, ¿no? Y entonces esa obligación, esa condición se tiene por no puesta. Se conoce como la obligación de tomar o dejar de tomar estado. O que te cases, o que te divorcies, o que esas condiciones se tienen por no puestas. Si no van a funcionar, ella va a heredar sin problema, aunque no cumpla esa condición, porque transgrede derechos individuales y así lo establece el código en forma específica. Entonces, en mi vida he visto un solo testamento notarial cerrado. El sobre en el que se guarda debe estar intacto, debe tener una leyenda, debe estar lacrado, sellado. Si algo afecta el sobre, ya se pierde la eficacia del testamento. Entonces, realmente no se usa. Hay varios tipos de testamento en Veracruz, en el Código Civil de Veracruz. En la Ciudad de México ya nada más está el notarial, el público abierto, perdón. En Veracruz está el marítimo, el militar, el privado, el autógrafo u hológrafo, el notarial cerrado, el público abierto, etc. Pero de todos ellos, solamente el que se usó un poco más fue el autógrafo u hológrafo, ahora con la pandemia. Y el privado que se deposita en el registro público de la propiedad. Pero es muy poco realmente lo que se hace de esos testamentos. Les repito, porque no es recomendable, porque la gran cantidad de personas pues no sabe derecho y entonces puede poner cosas que al final incluso hagan que no sirva ese testamento. En el caso del autógrafo o hológrafo se utilizó mucho en la pandemia porque ahí lo hace de puño y letra el testador.
Si no puede, lo puede hacer otra persona. Y también tiene que tener 5 testigos. Si no hay, mínimo 3. Y debe después de, una vez que debe de fallecer el testador de la enfermedad por la cual pues se vio la necesidad de hacer ese testamento. Y una vez que esto sucede, antes de abrir la sucesión con ese testamento, hay que ir ante el juez para elevarlo a formal testamento, donde el juez tiene que revisar todas las circunstancias que exige el código. En fin, es muy difícil que un testamento de estos pueda tener eficacia. Entonces ahí está, señor Javier López, esos son los testamentos que hay aquí, pero el más usado es, sin lugar a dudas, el testamento público abierto. Muy bien, les decía yo que el tema de la capacidad, antes de entrar a otros detalles de preguntas que nos han hecho ustedes, esta es también una pregunta que nos hicieron. ¿Cuándo una persona o cómo se califica la capacidad de las personas? Al ser un requisito de hecho de existencia del testamento, porque es uno de las cláusulas esenciales, de las características esenciales del testamento, que se ha hecho por una persona capaz. Muy bien, pues quiero decirles que el día de ayer, 12 de abril, se publicó una norma oficial mexicana que establece un nuevo documento que se va a llamar Certificado Digital de Discapacidad. Y aquí se va a certificar si una persona tiene discapacidad o no. Va a ser gratuito, etcétera, y lo va a elaborar la Secretaría de Salud. Esta norma oficial mexicana va a entrar en vigor dentro de 6 meses a partir de ayer. Sin embargo, lamentablemente no está muy clara en un aspecto muy relevante, que es precisamente esto, los alcances jurídicos. Se dice la norma oficial mexicana que se hizo para efectos administrativos y de estadística. Entonces establece 2 figuras aparte del tutor, el asistente personal y el asesor de discapacitados. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque si me establece que una persona es discapacitado, eso automáticamente, en términos generales, lo inhabilita para hacer testamento. Entonces habría que checar este tema, porque una persona puede tener discapacidad motriz, pero no tener discapacidad intelectual. Entonces, estos temas son muy relevantes. Recuerden ustedes que todo este tema resurge con la reforma constitucional de 2011, donde se eleva a rango constitucional los tratados internacionales de los que México es parte, y tenemos ratificado por el Senado, plenamente vigente, el Tratado Internacional de las Personas con Discapacidad, que establece que todas las personas con discapacidad o no tienen personalidad jurídica plena. Y entonces ahí es donde están estos temas, donde estamos esperando legislación secundaria que aclare, que establezca claramente estas cuestiones. Yo tuve ya un caso donde comparece a vender una persona con tutor. El tutor no aparecía y acudimos al juez para que nombrara otro tutor, y el tutor me dice no, porque esta persona sí tiene su capacidad intelectual un poco afectada, pero que tampoco. Lo que yo necesito, le dije al juez, es que usted determine muy claramente en su resolución los alcances de esta discapacidad y si él puede celebrar o no el acto jurídico de compraventa, porque ese es el tema. Entonces me dijo, bueno, nada más pídanmelo así y con mucho gusto lo pongo. Y le nombró un asesor de su confianza que participó en el acto jurídico y especificó
que no necesitaba tutor en virtud de que su discapacidad era mínima y que podía celebrar actos jurídicos traslativos de dominio. Entonces, bueno, son los temas nuevos, son los temas relevantes que hay que estar actualizados y que para que no nos produzca inseguridad jurídica deben de ser muy claros, muy claros. Muy bien, tenemos otra pregunta. La señora Juanita Martínez del municipio de Tantoyuca pregunta: ¿a partir de qué edad se puede hacer un testamento? Muy bien. El testamento, digamos, la edad máxima pues es hasta que tengamos uso de razón, ¿verdad? Como dicen popularmente, tengamos uso de razón, estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso, la primera recomendación y la más importante es: no espere a estar enfermo para hacer un testamento. Hay una falsa creencia en muchas áreas donde dicen que el testamento, si hacen testamento se mueren, pero quiero decirles que es cierta. Todos los que hacen testamento se van a morir algún día, y los que no lo hacen también, eso es obvio. No pasa nada, no es cierto. Hay que hacer un testamento en cuanto tenemos uso de razón y la posibilidad jurídica para hacerlo, que es 16 años. Es muy importante porque si no, la misma dinámica de la vida nos va llevando y pues vamos perdiendo el tiempo sin hacer, vamos empleando, nuestro tiempo sin hacer un testamento. Entonces, máximo hasta que tengamos uso de razón plena, mínimo 16 años en Veracruz. Hay estados donde son 18 años, etcétera. Cada entidad federativa tiene su ley específica en este tema. Muy bien, entonces es muy importante, si tenemos un discapacitado mayor de 16 años, necesitamos que no tenga incapacidad intelectual que le impida hacer este documento. Eso es lo importante, porque una persona, puede ir desde una discapacidad intelectual mínima a una total. Una persona en estado vegetativo pues no puede emitir su voluntad. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Otra de las cosas que nos han estado preguntando son las condiciones que se puede poner en un testamento. ¿Qué condición se le puede poner a un testamento? Y ya dijimos, todo lo que no vulnere un derecho del heredero. El heredero puede o no aceptar la herencia, pero si acepta la herencia, no puede dejar de aceptar la condición. O acepta las dos o no acepta nada. Y si no la acepta, entonces hay que ver si hay derecho de acrecer entre los herederos, o la parte de ese heredero que no acepta la herencia se va a una sucesión intestamentaria. El heredero también puede repudiar la herencia. Si la repudia, hace nacer el derecho en favor de su estirpe, eso es, de quienes tendrían derecho de heredarle legítimamente. Y obviamente está mal dicho que repudia en favor de alguien, eso no existe. Lo que realmente es, ahora sí, como dijo aquel, lo que quiso decir es que cede sus derechos hereditarios en favor de otra persona. Pues para que eso suceda, para ceder derechos hereditarios, debe estar muerto el testador, ¿vale? Abierta la sucesión y reconocido el cedente como heredero, porque yo no puedo ceder lo que no tengo. Pues ya tengo el derecho hereditario, ¿y qué hay ahí? Pues no sabemos. Es como una compra de esperanza, como cuando vendo una huerta para que alguien coseche, pues no sé cuánto va a dar de fruta esa huerta. Es lo mismo, en la herencia, pues no sé
si hay obligaciones por cumplir, deudas, etc. Ceder derechos hereditarios es un poco complicado si se quiere hacer como negocio. Pero hay veces que un heredero le compra al otro sus derechos hereditarios y pues ahí saben perfectamente qué hay. Entonces hay que tener cuidado ahí, pero lo importante de esto es que sepamos exactamente qué es lo que quieren hacer los herederos para que así lo pongamos muy claramente en nuestros instrumentos. Y también, aunque tenga yo un heredero que quiere heredar, si ese heredero atenta contra la vida del testador, pues eso también lo imposibilita para heredar. Decimos los abogados, nadie puede prevalerse de su propio dolo. No es posible que alguien que quiere heredar, pues vaya y atente contra la vida del testador, ¿verdad? No puede beneficiarse de algo, de un delito, de una conducta inapropiada. Muy bien, pues estimado auditorio, básicamente esos son los temas que nos han estado preguntando. Hay algunos otros que trataremos en algún otro programa. Les recuerdo, este es su programa El Derecho es para Todos. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa, Veracruz. Les recuerdo nuestro WhatsApp 2281 380854. Sus dudas, preguntas, aclaraciones, asesoría jurídica. Recuerden ustedes que todos los días tenemos asesoría gratuita aquí en la Notaría 30 de 10 de la mañana a 12 del día, de lunes a viernes. Estamos en el kilómetro 4.5 en Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, aquí junto al Hotel Las Vegas. Y les recuerdo que este programa es de ustedes, es para ustedes. Se trata pues de acercarle los temas jurídicos de su interés en un lenguaje adecuado, y quienes no sean expertos en derecho, pues puedan acceder a estos temas de la mejor manera, para que no tengan ustedes ninguna duda. Recordarles también, recordarles que tenemos una página en Facebook. Nuestra página en Facebook, El Derecho es para Todos. Cualquier comentario, incluso también mucha gente nos ha estado pidiendo asesoría jurídica a través del WhatsApp. Si no es algo muy amplio, con mucho gusto lo podemos hacer. E igualmente aquí en la página de Facebook, sin ningún problema, podemos también ayudarles en algún tema que quieran consultar. Con mucho gusto. Generalmente en los temas notariales necesitamos hacer un análisis de los documentos, de la información que tienen esos documentos, para poderles dar una asesoría jurídica completa. No tiene ningún costo. Presencialmente sí, solamente de 10 a 12, tampoco tiene ningún costo, es gratuito. El WhatsApp igual, y en Facebook igual. Entonces espero que haya sido de utilidad este tema el día de hoy, y estamos para que nos propongan temas que sean de su interés. Si tienen algún tema en especial, con mucho gusto. Les agradezco mucho el favor de su atención, y recuerde usted, estimado auditorio, que el derecho es para todos. Buen día.